Hola, soy María y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy he cambiado un poquito el setup. Esta es la única esquina de mi habitación que le da como la luz directa de la ventana, que la tengo aquí enfrente mío. Y hoy estoy aquí sentada y no os traigo un vlog porque quería hablar de un tema sobre el que me habéis preguntado varias personas y sobre el que, bueno, a mí también me gusta mucho ver vídeos de este estilo en YouTube. Y cuando empecé la oposición estuve mirando vídeos de este tipo muchísimo porque estaba bastante perdida. Hacía mucho tiempo desde que había estado en la universidad, así que bueno, había perdido un poco el hábito de estudio y por eso me vino genial este tipo de vídeos. Y al final fui cogiendo de aquí y de allí y fui adaptándolo a lo que sabía que a mí me funcionaba bien. Así que hoy quería traeros un vídeo de cómo me organizo para estudiar la oposición. Ahora que ya ha pasado una parte de mi proceso selectivo y que bueno, voy a empezar a otra etapa en la que tengo que seguir estudiando, pero que voy a tener que adaptar mi rutina, pues quería también refrescarme a mí misma todo lo que sé que me funciona y las cosas que me han ayudado a llegar hasta aquí y que ojalá que a ti también te puedan ayudar. A lo largo del vídeo os voy a enseñar visualmente todo lo que explique. No vais a verme solo a mí hablando, sino que os voy a explicar un poco todo el tema, desde cómo hago para concentrarme, tips de memorización para la oposición, también cómo hago mis apuntes para ayudarme a memorizar mejor y retener mejor la información, y sobre el código de colores que utilizo, y por último sobre cómo fue mi planificación de estudio y mi sistema de estudio. También quería hacer un mini inciso para aclarar, porque en el anterior vídeo de preguntas y respuestas, que bueno, si no lo habéis visto os recomiendo mucho verlo antes de este vídeo, que está aquí para conocerme un poquito mejor y saber un poquito más sobre mí y por qué estoy haciendo este vídeo. Y bueno, es verdad que en el vídeo hablaba en pasado como si ya no fuese a estudiar más, pero bueno, esto fue porque al final mi rutina ya no va a volver a ser como era antes por este nuevo proceso en el que entro, pero sí que voy a seguir estudiando y de hecho os grabaré cuál es mi nueva rutina de estudio, porque ahora voy a estar trabajando y estudiando, así que bueno, ya os iré contando, pero quería aclararlo para resolver dudas, que sé que es un poco raro. Y bueno, quería empezar el vídeo por, yo creo que lo más importante para poder planificar bien el estudio de la oposición y sobre todo que todo esto que luego os voy a contar sirva de algo y podáis aplicarlo. Y esto es cómo mejorar la concentración o cómo concentrarse mejor para estudiar una oposición, aunque bueno, podéis aplicarlo a cualquier tipo de estudio, la verdad. Para mí el punto número 1 y más importante sería tener una rutina previa al estudio y bueno, también post estudio. Y por ejemplo, en mi caso, hasta ahora me he dedicado 100% a estudiar para la oposición. Tenía mucha más libertad en cómo manejaba mi horario para cumplir la programación de estudio, pero como sabía que si me ponía a estudiar directamente tenía muchas cosas en la cabeza, me concentré en crear una rutina que a mí me sirviera para antes de estudiar. Por ejemplo, me di cuenta que necesitaba madrugar bastante para tener tiempo de desayunar tranquilamente, de ver mis vídeos de YouTube, que es algo que me gusta mucho hacer y que me relaja, para tener tiempo de organizar mi habitación antes de ponerme a estudiar, hacer la cama, incluso arreglarme un poco y sentirme así un poco más productiva. Entonces me di cuenta que si hacía esto, después cuando me sentaba en la silla a estudiar, estaba mucho más concentrada que si directamente me levantaba de la cama y con el pijama y tal, o sin desayunar bien, me sentaba a estudiar. Así que bueno, ese sería mi primer consejo, que adaptes un poco a tus circunstancias tu rutina preestudio y también pues estudio. Pues otra vez, yo pongo mi ejemplo, pero bueno, es para que os hagáis una idea y tengáis una referencia, pero al final cada uno es un mundo. Como a mí me servían muy bien las mañanas para estudiar, tenía que aprovecharlas al máximo, de ahí que yo intentara madrugar lo máximo posible para hacer las máximas horas de estudio por la mañana. También necesitaba, antes de irme a dormir, tener una pequeña rutina para desconectar del estudio, porque si no me daba cuenta que los días que estudiaba hasta muy tarde, es decir, pasadas las 8 de la tarde, luego no dormía bien. Si no dormía bien, por las mañanas no podía madrugar y era un círculo que era difícil de romper. Entonces me di cuenta de que me servía más estudiar menos horas por la tarde y tener ese ratito de la tarde para hacer otras cosas que me ayudaban luego a dormir mejor y al día siguiente a estudiar mejor. Por supuesto, si tú eres una persona que por las mañanas le cuesta más concentrarse, a lo mejor te interesa hacer una rutina que te permita aprovechar más las tardes, noches. Entonces, bueno, cada uno que la adapte, pero creo que es importante tener eso, una estructura y algo fuera de la oposición, porque si no, creo que te puede consumir mucho y crear mucha ansiedad. Quizás a corto plazo puedes mantener ese ritmo, pero a largo plazo, como es la oposición, es muy difícil de mantener. Y bueno, después de toda esta rutina, de todo, cuando ya llega el momento de ponerse a estudiar, lo primero que hago cuando me siento en el escritorio
es sacar mi agenda o mi planificador diario y apuntar todo lo que tengo que hacer ese día. Así me quito un poco de la cabeza tanto las cosas que tengo que hacer de la posición como las que no tienen nada que ver con la posición. Ya puedo sacarlas de mi cabeza y no se me van a olvidar porque están ahí apuntadas, y tengo una estructura para lo que queda de día para no desconcentrarme y pensar en otras cosas. Así que bueno, este sería mi segundo tip y creo que es súper importante para eso, para vaciar la mente y dejarla, digamos, en blanco, para que me entendáis, como dejar el lienzo en blanco y poder concentrarte en el estudio. Y luego también el tercer tip, y yo diría que creo que es de lo más importante, sobre todo al principio, tuve que obligarme a dejar el móvil fuera de la habitación. Esto es un poco drástico, quizás en tu caso no es necesario tanto, pero para mí lo era y la verdad es que lo he hecho toda la vida. Lo hacía ya en el instituto y también lo hice durante la universidad. Es la mejor forma de evitar la tentación más grande que tenemos hoy en día, que yo creo que es el móvil. Así que bueno, yo durante los primeros meses de mi posición siempre dejaba el móvil fuera de la habitación. De hecho lo dejaba en el piso de abajo de mi casa porque sabía que así era muchísimo más difícil ir a por el móvil. Tenía que salir de mi habitación, bajar las escaleras, luego volver a subir. Entonces bueno, ya tenía una barrera más grande. Es mi consejo y de verdad que soy muy pesada con este tema, pero es que creo que el móvil es muchas veces el culpable de que nos distraigamos y yo lo sé perfectamente. Y bueno, a medida que avanzo la posición, la verdad es que ya fui siendo un poco más flexible. Hay veces que lo tengo en la habitación y lo que hago es, en vez de tenerlo en el escritorio, lo tengo en otra parte de la habitación en la que no puedo llegar con el brazo. Es decir, me tengo que levantar de la silla para poder cogerlo. Luego, el siguiente paso que hago para concentrarme muy bien y estudiar, sobre todo bastante seguido, es tomar café mientras estudio. Personalmente, bueno, el café, hay muchísimos estudios que demuestran que mejora la concentración, además como que te mantiene más despierto, te ayuda a espabilarte si es que estudias por las mañanas, bueno, tiene muchas propiedades. Entonces, bueno, yo me he acostumbrado a estudiar siempre con la taza de café en la mesa y ahora ya, si no es así, no puedo. Y bueno, esto es algo bueno y malo porque al final el café es adictivo y a mí hay veces que es verdad que no me gusta tener que depender de esa taza de café para concentrarme mejor, pero es la realidad y es algo que me ayuda muchísimo. Eso sí, yo soy bastante sensible a la cafeína, no puedo tomar más de una taza de café al día y a veces incluso menos. Pues os diría que si estáis en la misma situación que yo, aunque sea un café descafeinado, pero al final es el ritual de tener el café y un poco el efecto placebo que creo que te ayuda también un poco a concentrarte. Yo también lo que hago muchas veces, sobre todo por las tardes, es mezclar un poco de café descafeinado y un poco de café con cafeína para que no me afecte tanto y no me ponga nerviosa. Pero este sería sin duda un paso muy importante en mi rutina de organización del estudio. Luego diría que, por supuesto, es tener un espacio tranquilo, estudiar siempre en el mismo sitio, o bueno, tener un sitio fijo en casa para estudiar y luego quizás, pues si estudias en la biblioteca, estudias en la biblioteca, pero tener un espacio fijo, un espacio ordenado y despejado, con lo justo y necesario que necesites para ese día para estudiar, y por supuesto que haya tranquilidad la máxima posible. Soy consciente de que no siempre es posible, de que a lo mejor compartes piso con otras personas. En mi caso, por las mañanas es el momento en la que mi casa está más tranquila porque estamos solo mi madre y yo. En ese aspecto tengo mucha suerte. Si no es tu caso, pues eso, te recomiendo ir a la biblioteca, que al final ayuda mucho sentirse rodeado de personas que también están estudiando. Y también, pues por supuesto, cascos aislantes del ruido, que como he dicho, a mí personalmente no me hacen falta, pero sé que muchas personas los usan y les va muy bien. Y luego, como último tip, ya como para concentrarse, sobre todo para cuando estás ya cansado, llevas varias horas estudiando, lo que me ayuda mucho es ponerme los cascos y música, o incluso música sin los cascos en el ordenador, bajita, no muy alta, y música que ayuda a concentrarse. Hay muchas playlists tanto en Spotify como en Apple Music, incluso en YouTube podéis encontrar, de playlists específicas de canciones pensadas para concentrarte mejor. La verdad es que ayuda mucho y sobre todo siento que pasa más rápido el tiempo cuando estudio con música y la verdad que me mantiene un poquito más entretenida durante el estudio. Te animo a probarlo y a ver qué tal te funciona a ti. Vale, y pasando a la siguiente sección del vídeo, ahora quería hablaros un poco de lo que es la planificación de estudio, que también me habéis preguntado que cómo me planificaba de cara al examen y en el día a día, cómo me estudiaba los distintos temas de la oposición. Y bueno, repito, para saber un poquito más en concreto sobre mi oposición y sobre mi proceso, os recomiendo tanto ver mi vídeo de preguntas y respuestas como mis blogs diarios en los que os voy contando un poco día a día cómo es mi rutina. Pero bueno, yo empezaba siempre con una planificación semanal, es decir, en base al contenido que íbamos a ver esa semana en mi academia,
también un poco a lo que yo me iba conociendo, ¿no? Iba sabiendo que cada día podía estudiar X, yo me hacía una planificación semanal. Os enseñaré aquí pues el calendario que uso y me iba apuntando más que por temas. En mi caso yo no estudiaba por temas, yo estudiaba directamente de la ley y artículo por artículo, porque a mí se me pedía literalidad. Entonces, para mi tipo de oposición, lo más sencillo, y en mi academia es como nos preparan, es estudiar directamente del BOE. Entonces, claro, aquí no valían ni los resúmenes, ni temas ya preparados, que hay muchos temas ya preparados, porque al final ahí te meten otras cosas que luego en el examen realmente no son importantes. Entonces, al final, lo importante era la ley. Yo lo que hacía, como vais a ver aquí, es apuntar las distintas materias que me tenía que estudiar, y cada día intentaba hacer una previsión aproximada de qué artículos me quería ver, repasar o empezar a memorizar. Yo creo que aquí lo vais a ver mucho más visualmente a lo que me refiero, pero esto te ayuda a tener una visión global de la semana e incluso a poder reestructurarla a medida que va avanzando y según cómo vayáis en la planificación. Es decir, a lo mejor hacéis el primer día y veis que habéis hecho más de lo que esperabais y que podéis empezar a adelantarlo del día siguiente. También puede ser que ocurra al contrario, que un día hagáis menos de lo que esperabais porque no habéis tenido el mismo ritmo o por lo que sea no habéis podido, que es normal, y lo paséis al día siguiente. Entonces aquí viéndolo en el calendario a mí me era mucho más sencillo de organizar. Simplemente lo iba apuntando en ese mismo calendario, cada día me lo iba actualizando. Y luego, en cuanto a planificación de vueltas o arrastre, etcétera, que bueno, esto hay muchos vídeos que podéis ver en YouTube en los que lo explican mucho mejor que yo. Yo la verdad que no soy ninguna experta en esto. Y yo no utilicé un sistema específico. No utilicé el sistema de vueltas exclusivamente, ni utilicé el sistema de arrastre exclusivamente, sino que hice una combinación según lo que yo vi que a mí me funcionaba. Es decir, yo empecé haciendo vueltas con los primeros temas, que en mi caso son temas muy importantes y que en el tipo test iban a haber muchas preguntas. Esos temas lo que hice fue durante varios meses concentrarme en ellos y dar varias vueltas hasta que los dominaba. Esto lo tenéis que adaptar a vuestra oposición y al proceso selectivo que tengáis. En mi caso, como yo sabía que el examen iba a ser muy pronto y que el primer examen iba a ser el test y que ya pasando el test después tendría unos cuantos meses más para prepararme el siguiente examen, cuando empecé yo me centré exclusivamente en el test y fue así hasta que tuve el examen, y después ya me preocupé, como es ahora en el momento en el que estoy, que ahora me estoy empezando a preocupar del siguiente examen, pero porque en mi caso yo tenía muy poco tiempo y no me podía preparar dos exámenes, tenía que ir directamente a por el test porque sabía que si lo pasaba, uno, entraba en bolsa y ya era una oportunidad para mí, y dos, seguramente me guardaban la nota. Entonces esto valorarlo, porque es súper importante para planificar el estudio saber qué tipo de examen vais a hacer y cómo tenéis que estudiar. En mi caso hay temas en los que di muchas vueltas y llevé una parte del examen que era más donde sabíamos que se preguntan mayor número de preguntas. Esas partes las llevaba mucho más, con muchas más vueltas, mientras que había otras partes que tuve que mirarme de forma muy rápida y llevaba una vuelta, incluso dos. Pero sabía que a lo mejor en mi examen eso solo iban a salir una pregunta o iban a salir dos preguntas, mientras que en lo otro sabía que iban a salir 10. Entonces así es como yo me organicé. Entonces, bueno, me habéis preguntado si estudiaba directamente del BOE o estudiaba de resúmenes. Como he dicho, en mi caso tenía que estudiar directamente de la ley. Lo que pasa es que yo hacía un sistema específico para memorizar. Entonces, ahora voy a hablar de mis consejos para memorizar mejor. Entonces, bueno, es que aquí tengo una lista de temas. ¿Vale? Una vez hemos pasado, ya estás en esa fase en la que ya te concentras y tal, ya puedes centrarte en memorizar. Mi caso personal, yo desde el primer momento que empecé a estudiar la oposición, empecé a memorizar. Sé que hay personas que primero dan una vuelta al temario completa sin centrarse en memorizar, es decir, solo comprendiendo, leyendo, subrayando, haciendo test, o sea, probando, pero sin sentarte a decírtelo a ti misma y memorizar. En mi caso, personalmente, yo no me sentía cómoda con este sistema. Y por el poco tiempo que sabía que tenía de cara a la convocatoria siguiente, yo tenía que ir a tope desde el primer día, así que desde el primer día yo apliqué este sistema que os voy a explicar ahora. Entonces, para mí el primer punto era leer y entender artículo por artículo y hacer un subrayado específico, es decir, yo no cogía la ley y subrayaba todo, sino que creé un pequeño código de colores, que al principio era muy pequeñito, y me fui marcando ciertos datos y ciertas cosas que iba viendo. Entonces, por ejemplo, pues el número de artículos subrayaba de un color, después las fechas las subrayaba en color verde, fechas o plazos, mejor dicho.
Los plazos los subrayaba en color verde. Cuando era una excepción a alguna regla general, pues lo subrayaba en color rojo, me lo marcaba en rojo. Cuando era algo que había visto en un test y había fallado, pues también me lo marcaba con un boli, con una marquita, con algo. Os lo voy a ir enseñando aquí para que podáis ver cómo tengo yo subrayadas las leyes, pero como vais a ver, simplemente hay pequeñas anotaciones de cara sobre todo al examen tipo test. Y después, una vez había leído, subrayado y tal, y comprendido un poco, ya pasaba al tema de memorizar. Entonces lo que hacía era ya empezar a leérmelo, a decírmelo a mí misma en mi cabeza o en voz alta, sin mirar, intentar así, artículo por artículo, ir memorizando. Cuando ya notaba que me lo había más o menos memorizado bien, pasaba a la siguiente fase, que era coger el folio en blanco, empezar tema 1, ley tal, artículo 1. Y intentaba escribir el artículo sin mirar. Lo que veía que no me iba acordando, lo miraba y después lo anotaba. Y así como que me hacía mis propios apuntes con mi propia letra y mi propia organización, de forma que eran mucho más visuales, y aparte como me obligaba a memorizarlo para escribirlo, iba memorizando al mismo tiempo, entonces era como que hacía varias cosas a la vez. Este es un sistema que yo, la verdad, no es que lo haya inventado en la oposición, yo lo he hecho siempre así, siempre he estudiado así, tanto en la universidad como en el instituto, y a mí es lo que me funciona. Tengo que escribirlo para memorizar mejor y es algo que lo tengo comprobadísimo, que para mí es lo mejor. Está claro que no lo escribo cada vez que me lo repasaba. Esto lo hacía una vez, me hacía mis apuntes, yo sobre esos apuntes después iba haciendo anotaciones o iba añadiendo cosas o cambiando cosas, pero vamos, ya los dejaba fijos, los ordenaba como os voy a enseñar aquí en un archivador, y ya muchos días directamente estudiaba de esos apuntes porque sabía que estaba todo bien y la ley tal cual. Se me quedaba mejor que viendo la ley en blanco y toda plana como es, que agobia mucho más que viéndolo tú con tus propios colores. Entonces, bueno, tema de colores y tal, ahora os explico un poquito más adelante. El cuarto paso ya era empezar a hacer repasos. Repasos es, como he dicho, me ponía el BOE, mis apuntes, leía, intentaba recordar y después me lo decía sin mirar. Me iba anotando las palabras que a lo mejor me costaban más, que a lo mejor no entendía bien el significado, lo iba buscando, lo iba resolviendo, pero bueno, básicamente ese era el sistema. Y luego al final de cuando me terminaba de estudiar cada tema, hacía un examen tipo test de ese tema, o bueno, de esa ley o de lo que hubiese estudiado ese día. En mi academia al principio, como nos daban un test de lo que íbamos viendo cada clase, pues a mí me iba genial, porque yo antes de la clase me estudiaba todo muy bien para que cuando llegara a la clase y hiciésemos el test me saliera bien y pudiera, digamos, ponerme en la situación real de estar el día del examen. Entonces también os lo recomiendo mucho esto, que vayáis a las clases con las cosas estudiadas. Y luego por último, como yo estaba preparando, he dicho, voy a usar el ejemplo de cuando preparaba el examen tipo test, anotaba todos los fallos en mis apuntes o en la ley de los test. Y iba marcando también lo que veía que preguntaban mucho los test y a lo mejor yo no me sabía tan bien. Porque está claro que al final lo que te sabes y respondes bien en los test pasa más desapercibido. Pero de lo que de verdad aprendes es de los fallos o de las que dejas en blanco. Entonces esto es lo que es súper importante apuntártelo, o ya sea en el BOE o en tus apuntes, para que cuando vuelvas a repasar el tema te fijes más en esa parte en concreto que es la que no te sabías. Y luego, bueno, para el tema de cómo hago mis apuntes, pues bueno, aquí vais a ver un ejemplo, bueno, varios ejemplos de cómo hago mis apuntes y los temas. Y bueno, al final yo usaba un sistema de colores, aparte de lo que he dicho de obviamente escribirlo todo yo. Os voy a explicar un poco mi código de color, aunque esto es muy personal y lo podéis adaptar a lo que queráis y a vuestros colores favoritos o a lo que a vosotras os suene mejor. Yo lo hice pues por lo que a mí en mi mente tenía sentido, pero no hay una explicación tampoco lógica. Entonces, bueno, como he dicho antes, yo usaba el color negro, o sea, el boli negro normal para lo que es la parte principal de los artículos. Cuando dentro de los artículos había un listado de ciertas competencias, un listado de cosas, incluso si no estaban en la ley en formato de listado, pero yo veía que era un párrafo en el que se hacía un listado, lo que hacía es yo ponérmelo en color azul y ponérmelo en formato de lista, aunque en la ley no estuviera en formato de lista. Esto es muy importante porque para memorizar, sobre todo temas de competencias, es mucho más sencillo vértelo en una lista que vértelo en un párrafo. Yo también me dividía los párrafos
sobre todo los que son muy grandes, los desglosaba en varios párrafos y los iba como haciendo en cadena, como vais a ver aquí, para que yo al estudiar psicológico, yo para al estudiar no verme ese párrafo enorme que me abrumaba. Entonces yo viéndomelo así en trocitos me era mucho más factible, no sé, lo veía mucho más sencillo. Hacía las anotaciones en este color rosa particular porque bueno, yo tengo este boli desde hace mucho tiempo, me encanta, y como es un color que destaca bastante, lo usaba para hacer anotaciones a otros artículos, a una cosa que me acordaba que se nombraba en X parte pero esa también se nombraba en otra ley, para acordarme de que esa cosa había salido en el test y la había fallado, para ese tipo de anotaciones. Y luego el color rojo de escribir también lo usaba para excepciones de la ley, es decir, cuando dice salvo XX o excepto en tales casos, pues todas esas cosas yo las ponía en color rojo para saber que era una excepción a lo general y también así memorizarlo mejor porque son típicas cosas que preguntan en los test, al menos en los míos. Y nada, luego sí que es verdad que a medida que avancé en el temario y sobre todo con temas más específicos como son gestión presupuestaria en mi caso o incluso expropiaciones, temas en los que ya entran en juego muchos organismos, muchos órganos dentro de la administración, que si conseller, que si gobierno, que si dirección general, yo me hacía un lío. Yo ya no sabía quién hacía qué. Entonces aquí me inventé un código de color que bueno, es bastante fácil. Yo lo que hice fue en este verde que vais a ver aquí me ponía cuando era el titular de tal consellería. Luego tenía en azul la consellería, tenía en verde, perdón, tenía en naranja las direcciones generales. Bueno, más o menos ese era el código de color. Y luego en función pública tenía también el morado para X cosas. Pero esto me sirvió para varias leyes, tanto en patrimonio, por ejemplo. La ley de patrimonio de la Generalitat hay muchísimas competencias de X hace tal, X hace cual y era un lío, entonces así me lo memoricé muchísimo mejor. Pues por añadir hacía lo que vais a ver aquí, que es poner posits. Sobre todo cuando dentro de un artículo se hace referencia a otro artículo, pues yo aprovechaba para intentar hacer memoria de qué decía ese artículo y pegarlo en un post-it y tenerlo ahí pegado para que cada vez que repasara esa parte y viera según el artículo no sé qué, pues yo me acordara y viera, vale, este artículo era sobre esto y me forzara a hacer memoria de ese artículo. Así que bueno, estos son pequeños tips, pero es como yo me organizaba. Y que nada, que seguro que tenéis muchísimos más consejos que yo para dar y que os animo a compartirlos en comentarios del vídeo para que otras personas que vean este vídeo y que lleguen a este canal pues les pueda ayudar también, porque al final esto es lo que me funciona a mí, pero no tiene por qué funcionarte a ti. Al final lo que intento es eso, daros inspiración, que podáis probar técnicas nuevas que quizás os funcionen, que quizás no, pero que si no las probáis pues al final tampoco sabéis. Entonces nada, ese era mi objetivo con el vídeo y que os mando un beso muy fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo del canal, que será muy prontito. ¡Adiós!